La verdad, uno de los personajes del momento, me refiero a José López. Una de las primeras personas que escuché que nombró a José López, y esto se los comentaba a los chicos fuera del aire, es a Sergio Joclender. ¿Qué tal, Sebastián y Flavio? Te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, Sergio, por atender. A ver, cuando pasó lo de José López, por supuesto los que somos periodistas sabíamos quién era, pero uno de los primeros que lo mencionó fuiste vos. ¿Te sorprendió primero esto que le sucedió al ex secretario de Obras Públicas? Sí, por supuesto. Digamos, nadie se hubiese imaginado algo tan burdo, o que se les iba a empezar a caer la estantería con un disparate así, ¿no? Que digamos que además no lo pueden ocultar ni dibujar de ninguna manera. A ver, sí. El dinero, este es el dinero. ¿De dónde viene ese dinero que tenía en su poder José López? A ver, en principio tenemos que tener en cuenta que eso seguramente son monedas para él, y es el cambio chico que tenía en la casa. Seguramente todas las hipótesis, digamos, más probables son que de tribunales alguien le avisó que en cualquier momento podía caerle un allanamiento y salió disparando, metiendo la plata que tenía en la casa para los gastos chicos y las joyas y la ametralladora, y salió corriendo a esconderlo en el convento. Posiblemente por el tiempo que falta entre que salió de su casa y ese tiempo que no se sabe dónde fue. Se supone que debe haber intentado guardarlo en la casa de algún amigo, algún conocido, que lo sacó carpiendo, y terminó entonces queriendo guardarlo ahí en el convento. Lo que pasa es que el obispo, que era amigo, se había muerto hace 2 meses, y las pobres monjitas no entendían de qué se trataba, ¿viste? No le abrieron la puerta. Joclender, Flavio Meli, ¿cómo le va? Buenas noches. A ver, usted... Para terminar la respuesta. Ahora, este dinero, indudablemente, como todo el dinero que él manejó, es el dinero de la obra pública de la Argentina. José López manejaba todo el presupuesto de obra pública, del cual, desde la época de Néstor arma el Ministerio de Planificación Federal con 2 grandes áreas. Una a cargo de Vido concentraba todo lo que era energía, combustible, transportes, subsidios, comunicaciones, y López manejaba obra pública, y de toda la obra pública, con empresas del estilo salvo raras excepciones, con empresas del estilo de las de Lázaro Báez, digamos, recaudaban importantes retornos que seguramente llegaban entre el 30 y el 50% del valor total que después era pagado. Sergio, usted, era apoderado de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, ¿no? Y ahora estamos de alguna manera viendo que todos se sorprenden, ¿no?, de toda esta situación de corrupción en la obra pública. ¿Por qué no se ha denunciado antes todas estas cosas? Las primeras denuncias judiciales datan de allá por el año 2008, que lo hicieron legisladoras cercanas a Lita Carrió y a Margarita Stolbizer. Hace más de 5 años están mis primeras denuncias, inclusive una presentación en la Cámara de Diputados, y después presentaciones judiciales, más denuncia periodística, más toneladas de documentación que aporté, más un libro que escribí. Sí, es entonces, cierto. Está relatado hace más de 5 años. Lo que pasa es que acá, en toda esta estructura de corrupción que se instaló generalizada en el país, en la función pública, acá los grandes cómplices por acción o por omisión han sido los jueces federales. Si esto no podría haber sucedido si los jueces federales no les hubiesen dado protección. Ustedes imagínense que la causa esta, donde ahora está citando el juez Martínez Di Giorgi a López, a De Vido, a Eve, me cita a mí también, y un montón de gobernadores y ministros, qué sé yo, es una causa que estuvo paralizada durante más de 5 años. Sí. Recién a partir del escándalo de López, y que yo salgo a pegarle a los jueces federales y a decir lo que realmente son, lo que creo, ¿no? Ahí sacan y arman a las apuradas una citación. Ahora, Sergio, yo creo que ¿hay alguna posibilidad, esta es la pregunta obligada, ¿hay alguna posibilidad de que Cristina no estuviese enterada de esto?
Y es absolutamente imposible, por dos motivos, por varios motivos. Primero, López y De Vido los vienen acompañando a ellos, al matrimonio Kirchner, desde Santa Cruz. Es decir, desde fines de los 80, que digamos que trabajan para ellos. Por otro lado, López era, junto con De Vido, el responsable del armado de todo el patrimonio personal de Néstor y Cristina, y después el de Máximo y Florencia. Ustedes imagínense que todo el armado de Otesur, las hoteles, Calafate, los terrenos de Calafate, Lázaro Báez, Cristóbal López, todo esto tenía como ingeniero y arquitecto a De Vido y a López. Pero por otro lado, digamos, lo que también la desmiente a Cristina cuando intenta hacerse la pelotuda es que, está la firma de ella, y de Néstor antes, por supuesto. ¿Por qué? Porque Planificación Federal no efectuaba ningún pago en forma directa, no tenía forma de hacerlo. Planificación Federal, es decir, López firmaba un expediente, ese expediente lo tenía que firmar De Vido, y recién ahí salía para el Ministerio de Economía. Y Vudú, y los que estuvieron antes de Vudú y los que estuvieron después, tenían la obligación de auditar el expediente para después ordenar que se disparara cada pago desde el Banco Central. Sí. Bien. Pero para las obras más grandes no se manejaban con el presupuesto de obra pública, se manejaban con el presupuesto nacional, porque no sé si siguen estando, pero mientras durante los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina, ellos tenían como presidente la facultad de modificar las partidas del presupuesto nacional. Entonces por ahí había un presupuesto que estaba votado en el Congreso, donde se decía que se iba a destinar tanta plata a educación, tanta vivienda, tanta salud, tanto a seguridad, qué sé yo. Cuando cerraban algún negocio importante o alguna obra pública importante, y lo que ordenaban era, con la firma del presidente y el jefe de gabinete de ministros, el traspaso de partida. Entonces sacaban de educación o de salud o de alguna otra área y se la transferían a José López, y se la transferían al Ministerio de Planificación Federal. Ahí De Vido ordenaba la transferencia interna de partidas y se las transfería, se las asignaba a Obra Pública, José López. Entonces, están las firmas de todos ellos. ¿Qué van a decir? No sabían. Ahora, es interesante la descripción, ¿no?, de todo este circuito que cuando leíste la carta de la expresidenta, te generó eso, que se hizo, voy a poner la palabra, se hizo la tonta, ¿no?, en esta carta de Facebook, creo que fue. ¿Qué te generó eso? Sí, tratan de despegarse. Acá el problema, y lo que hay que entender es que si no hay una fuerte presión social y una fuerte demanda para que se depure la justicia federal en este país, digamos, no va a haber ningún cambio de fondo. Macri asumió con el compromiso de pobreza cero. Es muy fácil auditarlo, Si se termina con la corrupción, sí, la pobreza en este país desaparece. Si al final de su mandato sigue habiendo un alto porcentaje de pobres, es porque la corrupción no se terminó. Porque plata sobra en este país, pero sobra. El tema es que no se la choreen. El tema es que la destinen o la tienen que destinar. Joclender, en el momento del conflicto con los trabajadores de Sueños Compartidos, ¿no? EVE, cada vez que le iban a reclamar a estos trabajadores, EVE te apuntaba a vos, digamos, decía, vayan a averiguar con Joclender. La plata que se la robó Joclender, eso es lo que decía. Claro. ¿Qué te parece la actitud de EVE, ¿no?, en las declaraciones? EVE la cooptaron, digamos, ya estaba enamorada de López. López le decía que el problema era Joclender y que había que sacarlo, y que Joclender era un irrespetuoso, un maleducado, y que le iba a perjudicar a Cristina, y bueno, toda esa boludez. Yo, la verdad, durante los años que estuve, jamás permití que nadie que hubiera, ya totalmente acreditado en el expediente, que no hubo jamás sobreprecios, no hubo sobrecertificación, no hubo facturas truchas, que hasta el último trabajador estaba en blanco, que la totalidad de las obras que se encomendaron se ejecutaron, y que en algunos casos hasta se ejecutaron muchas obras de más, pero que la Fundación tenía la facultad de hacerlas. Ahora, ¿qué es lo que López pretendía? López pretendía que todas las obras de la Fundación pasaran a manos de empresas privadas que él iba a recomendar.
Y que la fundación se quedara simplemente con la fábrica de paneles y la venta de tecnología y las actividades culturales de las madres. Bueno, yo a eso me oponía, porque la fundación tenía en cada una de las obras, ustedes piensen que trabajábamos en villas y asentamientos, la fundación en esos lugares tenía un abordaje social integral. Es decir, nosotros contratábamos primero a la propia gente del lugar, la gente que vivía en las villas y asentamientos, en blanco. En la inmensa mayoría de los casos no tenían experiencia laboral previa. Tratábamos de que se completara un cupo de la mitad hombres y la mitad mujeres, que ellos fuesen partícipes de todo el proceso de construcción. Teníamos que avanzar con programas de alfabetización, programas de salud, de saneamiento barrial, creación de jardines maternales para que la mamá pudiesen llevar a sus hijos mientras iban a trabajar. Todo esto una empresa privada no lo iba a hacer. No hay una sola obra, digamos, en el tiempo que yo estuve, que haya podido ser cuestionado, que no se haya realizado. Y yo conocía cómo son las obras de las empresas privadas. Es decir, son obras que nunca se realizan, que cuando se terminan, o no se terminan nunca, y salen 10 veces más de lo que originalmente debía haber costado. Y eso yo no lo iba a permitir. Y bueno, comencé a chocar con López. Él avanza sobre la fundación algunos meses después de la muerte de Néstor. Y bueno, los choques se hicieron cada vez más fuertes, hasta que digo, renuncio. Yo esto más otras cosas que sucedían, yo no lo acepto. López es, te hago las dos últimas y te agradeciendo, ¿no?, la deferencia de atender. López, José López, ¿es adicto a la cocaína, como usted se está hablando? A ver, no lo sé. En aquella época, así como uno tiene en general referencias de uno o de otro, en aquella época no se lo veía, yo nunca lo percibí, nunca escuché ningún comentario. Yo creo que esto es toda una maniobra trucha, para no declarar, para ganar tiempo, recomendada por la abogada para tratar de embarrar la cancha. Pero creo que es nadie puede creer que ni que López sea un adicto ni que López esté loco. Eso es todo un cuento para tratar de protegerlo. ¿Hasta cuándo la justicia federal va a seguir protegiendo a Devido, a López, a Cristina, a los funcionarios que tuvieron? Y eso es un gran misterio. Y la última, te pregunto, es muy amplia la pregunta, ¿te arrepentís de algo en estos últimos años de haberte juntado con Eve? Algo que digas, de esto me arrepiento y no volvería a hacer. Me arrepiento de haber sido tan ingenuo, y fundamentalmente de haber comprado, como compraron mucha gente, estas dos ideas, ¿no? De que para hacer política el gobierno de turno tiene que hacer caja. La caja, sí. ¿No? La caja, porque si no, no hay forma de financiar las campañas políticas, los actos, las movilizaciones, los sobresueldos a los funcionarios. Y que porque ¿qué es lo que te decían? Y es que si no, los únicos que pueden hacer política son los multimillonarios como Macri o aquellos candidatos que están apoyados por las grandes multinacionales, el imperialismo, el capitalismo. Y bueno, ya vemos a dónde nos llevó. Sí. Ahora, el problema de la Argentina es un problema estructural. Es decir, ¿quién piensa que son muy pocos los funcionarios en este país que pueden justificar su patrimonio con su recibo de sueldo? Y si uno ve a veces el tren de vida y el patrimonio de algunos jueces federales o algunos camaristas, y dice, hermano, esto no le existe con tu recibo de sueldo. Sí, no cierra nunca. Ni dando clases en la universidad como profesor. Acá hay otra plata. Bueno, esa otra plata es la que se sacaba de todas estas cajas. Y después está también el tema de que, esta famosa cuestión de que, roban pero hacen. Y lo que la experiencia demuestra de este país es que el que roba no hace, ¿sí? Y que el fin es ¿no? Donde, cientos de miles de jóvenes se encolumnaron y creyeron en ese proyecto y en el cuento que les vendían, y nosotros creímos en ellos y en la posibilidad de construir un país distinto, y toda esa gente quedó defraudada. Hoy toda esa gente, digamos, se arrepiente, y lo peor que le puede pasar a un joven es desencantarse del compromiso político, porque que los políticos y la politiquería barata sean, digamos, muchas veces esa basura. La política es otra cosa, la política es la mejor acción del hombre, lo único que nos puede llegar a sacar adelante, mejorar, pero la política no es lo que hacían ellos. Sergio, te agradecemos esta comunicación y esta reflexión final.
Bueno, gracias. Bueno, polémica. reflexivo, ¿no? Sí. A lo último, polémico.